Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, es un placer estar aquí con ustedes para compartir en este nuevo año de reflexión y aprendizaje profundo desde la Escritura. Les invito a abrir sus corazones y mentes a lo que Dios tiene para nosotros en esta ocasión, sobre un tema fundamental para nuestra vida cristiana, la adoración y la obediencia a través de las ofrendas y sacrificios. Serie 5. Este tema no solo nos conecta con las enseñanzas antiguas del pueblo de Israel, sino que nos desafía en nuestro caminar. Amigos, pregunto a ustedes qué sucede cuando nuestra obediencia a Dios no está alineada con su voluntad, o peor aún, cuando la tratamos con indiferencia. Es una pregunta que desafía nuestra espiritualidad y que nos llama a una reflexión profunda sobre cómo vivimos nuestra relación con Dios. Este tema es más relevante que nunca, pues vivimos en tiempos en los cuales la obediencia a las leyes de Dios y la adoración genuina están siendo desplazadas por la incredulidad, la desobediencia y el rechazo a las verdades espirituales. En nuestra sociedad actual, ¿no es cierto que muchas veces buscamos atajos en vez de caminar el camino recto que Dios ha trazado para nosotros? Nos enfrentamos a una cultura donde las personas desprecian la obediencia como un medio para experimentar la bendición divina, y sin embargo, esperan recibir los beneficios de una vida conforme a los principios de Dios. Por eso, hoy vamos a estudiar un pasaje de Números 15, versículo 27 a 31, que nos habla de la importancia de la obediencia a Dios a través de las ofrendas y sacrificios. Este pasaje nos revela, de manera clara y contundente, la gravedad del pecado deliberado y la gracia divina extendida a aquellos que se arrepienten. En él, veremos no solo una práctica ritual de adoración, sino principios espirituales profundos que nos invitan a vivir en integridad y obediencia ante el Dios soberano. Mi deseo como pastor es, al finalizar esta exposición, ustedes comprendan la importancia de la obediencia y el arrepentimiento genuino, y cómo estas prácticas no son solo rituales de antaño, sino principios espirituales esenciales para los creyentes hoy. Nuestro camino como cristianos debe estar marcado por la adoración que fluye de un corazón obediente, dispuesto a obedecer a Dios no solo en lo externo, sino en lo más profundo de nuestro ser. A lo largo de este estudio, abordaremos el primer subtítulo de los 3, como punto clave. 1. Un camino de arrepentimiento y perdón, versículo 27. Entendiendo que el arrepentimiento es la puerta a la restauración. Este principio nos recuerda que, aunque el pecado nos separa de Dios, Él siempre ofrece un camino de perdón a aquellos que, de corazón, se vuelven a Él. 2. El rechazo de la gracia de Dios, versículos 28 a 29. 3. Un llamado a la santidad y la responsabilidad, versículos 30 a 31. Estos pasajes no solo tienen relevancia histórica, sino que también se conecta con un principio fundamental que es crucial para la vida cristiana actual: obedecer y honrar a Dios a través de nuestras acciones, nuestros sacrificios y nuestras ofrendas. Pero, en este contexto moderno, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios en todas las circunstancias, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de las pruebas que enfrentamos? La respuesta a esta pregunta tiene el poder de transformar nuestra vida espiritual. El contexto de Números 15 se sitúa en el marco de la travesía del pueblo de Israel en el desierto, un periodo en el que el pueblo constantemente cuestionaba y desobedecía las instrucciones de Dios, a pesar de ver sus milagros y su provisión. Esta falta de confianza y obediencia les costó muchas veces consecuencias graves.
El pueblo de Israel, como mencioné, vivió una experiencia de constante inconformismo, queja y falta de integridad, especialmente en su relación con Moisés, el líder elegido por Dios para guiarlos a la libertad. En nuestra sociedad actual, vivimos en una realidad paralela, la incredulidad, la falta de unidad y la desconfianza hacia la autoridad, por las acciones que se divulgan en medios sociales. La polarización social, la corrupción, la crisis de valores espirituales y la falta de integridad afectan tanto a nivel personal como colectivo. Esto es reflejo de un patrón espiritual y moral que ya se había manifestado en el pueblo de Israel en el desierto. Hoy, más que nunca, debemos recordar el llamado a la obediencia y la fe que Moisés proclamó al pueblo de Israel. La obediencia a las leyes de Dios no era solo una cuestión de religión ritualista, sino un principio de vida que marcaba la diferencia entre vivir bajo su bendición o enfrentar su juicio. ¿Acaso no es este el mismo llamado que escuchamos hoy? Dios sigue pidiendo lo mismo, obedecer y confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. En relación con Números 15, quiero conectar el pasaje con Hebreos 10, versículo 26 a 27, que dice: Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este pasaje del Nuevo Testamento nos recuerda que, al igual que en el Antiguo Testamento, Dios no puede tolerar la rebelión deliberada. La gracia de Dios es inmensa, pero es necesario responder a su llamado con humildad y obediencia. Rechazar esa gracia, como hizo el pueblo de Israel, tiene consecuencias, y el juicio de Dios es inevitable para aquellos que insisten en vivir en desobediencia. Al enfrentar la creciente violencia o anomalías en las calles y en el aire, la inseguridad en nuestras sociedades, recordemos lo que dice el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela el centinela. En un mundo lleno de caos, debemos reconocer que la verdadera paz y seguridad solo provienen de Dios. Al igual que el pueblo de Israel, que se enfrentó a las dificultades del desierto, debemos mantenernos firmes en obedecer a Dios y confiar en su dirección. El llamado a la obediencia es el único camino hacia la verdadera paz. Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto de obediencia, nos enseñó lo que significa rendirse completamente a la voluntad de Dios, incluso en medio de pruebas extremas. En Filipenses 2, versículo 8, encontramos: Y hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo, a pesar de ser el Hijo de Dios, se sometió completamente a la voluntad del Padre. Su obediencia no solo nos muestra el camino a seguir, sino que también nos da acceso al perdón y la restauración. Hermanos y hermanas, al enfrentar los desafíos de la vida, somos llamados a ser la luz y la sal del mundo. Este llamado requiere valentía, fe y obediencia. En Cristo, tenemos el poder para vivir en santidad y obediencia, y ser testigos de su gloria en medio de un mundo que desesperadamente necesita la luz del Evangelio. Los invito a continuar con nosotros en este nuevo año 2025 con esta serie, profundizando en cómo la obediencia y la adoración a Dios son la clave para transformar nuestras vidas y nuestra sociedad. Que el Señor les bendiga grandemente y esperamos su apoyo y comentarios edificantes. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM 93 a 22. Pastor Juan Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, prosigamos con este interesante estudio, basado en el primer subtítulo, denominado Un camino de arrepentimiento y perdón, basado en Números 15, versículo 27. Con su tema central la adoración y la obediencia a través de las ofrendas y sacrificios, serie 5. Amados, pregunto, ¿qué sacrificios estamos ofreciendo en nuestra vida diaria para honrar a Dios?
Si bien cada uno de nosotros se enfrenta a retos y adversidades, no podemos perder de vista que, en el camino de la fe, la adoración y la obediencia van de la mano. Especialmente cuando se trata de las ofrendas y sacrificios que presentamos a Dios. Y aquí surge una realidad impactante: ¿podemos vivir en obediencia a Dios sin experimentar la transformación que Él desea en nuestras vidas? En esta ocasión, avanzaremos con el subtítulo, Un camino de arrepentimiento y perdón, basado en el versículo 27 y cómo este se conecta con el llamado que Dios nos hace hoy a vivir en santidad y obediencia. En el libro de Hebreos 10, versículo 26 a 27, encontramos un fuerte recordatorio, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y cómo nuestra respuesta a esa gracia debe ser una vida de obediencia y entrega. Espero lograr con esta exposición es que, como ministerio y como comunidad de creyentes, podamos entender más profundamente la conexión entre la adoración a Dios, nuestra obediencia y el sacrificio que Él espera de nosotros. Al hacerlo, nos acercaremos más a su voluntad y viviremos conforme a su plan divino, transformando nuestras vidas y nuestra sociedad en el proceso. En Números 15, versículo 27 se nos habla acerca del sacrificio por el pecado, y cómo, incluso cuando una persona peca por ignorancia, debe presentar una ofrenda a Dios para ser perdonada. Este versículo destaca la importancia de la obediencia y del arrepentimiento, pues Dios, en su misericordia, ofrece perdón. No obstante, lo que nos llama la atención aquí es que el pecado, cuando es cometido de manera voluntaria y consciente, tiene consecuencias mucho más graves, como nos recuerda el autor de Hebreos 10. Versículo 26 a 27. La falta de arrepentimiento y el continuar en el pecado sin buscar perdón pueden tener consecuencias eternas. En este contexto, quiero llevarnos al 1 Reyes 8, versículo 30, donde el rey Salomón, al dedicarse el templo, ora para que Dios escuche y perdone al pueblo cuando se arrepienta. De manera similar, en Hechos 3, versículo 19, se nos invita a arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados, y así podamos experimentar tiempos de refrigerio. Esta constante invitación al arrepentimiento muestra la misericordia de Dios, pero también la urgencia de vivir en obediencia. El pueblo de Israel, durante su travesía por el desierto, tuvo innumerables oportunidades para arrepentirse y volver a la obediencia de Dios. Sin embargo, como vemos a lo largo del Éxodo, a menudo fallaron en confiar en Dios y obedecerle. Fueron un pueblo de incredulidad, que a menudo cuestionó la autoridad de Moisés y las decisiones de Dios, incluso después de presenciar milagros poderosos, como la liberación de Egipto y el maná que caía del cielo. Este comportamiento no es tan diferente de la actitud que vemos en nuestra sociedad actual. Vivimos en un tiempo en que la desobediencia, la incredulidad y el cuestionamiento de la autoridad por su carencia de integridad parecen ser la norma. La polarización social, la inseguridad y la crisis moral que experimentamos hoy reflejan, de alguna manera, las mismas actitudes de los israelitas en el desierto. A veces, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de tanta crisis? Pero la respuesta siempre es la misma: Dios sigue allí, llamándonos a vivir en obediencia y el arrepentimiento para el beneficio del alma, recordándonos que solo a través de Él podemos superar nuestras dificultades. Hoy, en medio de las crisis sociales, políticas y religiosas que enfrentamos, especialmente la creciente inseguridad en países donde los crímenes como asaltos, asesinatos y el crimen organizado son una amenaza constante, necesitamos recordar que la obediencia a Dios es esencial para la paz y la seguridad. En Romanos 12, versículo 1, donde el apóstol Pablo nos exhorta: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Este versículo nos invita a vivir una vida de sacrificio y adoración constante, presentando nuestras vidas como ofrendas vivas ante Dios, algo que solo es posible cuando vivimos en obediencia. Pablo nos llama a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio, pero este sacrificio no es simplemente un acto externo, debe venir de un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. En este contexto, el arrepentimiento no es solo una acción, sino un estilo de vida, un giro radical en nuestra forma de pensar y vivir. Dios nos invita a arrepentirnos y a regresar a Él, a cambiar nuestra forma de vivir y actuar. En este sentido, el arrepentimiento no es un acto único, sino una actitud constante de volver a Dios cada vez que nos desviamos. Al igual que el pueblo de Israel, a pesar de ver milagros y recibir la provisión divina, debemos estar atentos a nuestras actitudes de desobediencia y continuamente buscar su perdón. Al igual que los israelitas, nosotros también enfrentamos incertidumbre y miedo. Pero, si volvemos a Dios en arrepentimiento y obedecemos su palabra, Él nos guiará hacia un futuro lleno de esperanza. La obediencia a su voluntad es la clave para la sanidad y restauración de nuestra sociedad. Hermanos, la obediencia a Dios no es opcional, es un mandato que trae bendición, paz y restauración. Como vimos en el ejemplo de Moisés y el pueblo de Israel, la obediencia a Dios no siempre es fácil. El camino puede ser difícil y lleno de desafíos, pero al final, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Así como Dios guió a Israel hacia la tierra prometida, Él también nos guía hacia un futuro lleno de su presencia y bendición. Y quiero concluir con la invitación de Jesucristo en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En tiempos de crisis, en medio de la inseguridad y las divisiones, somos llamados a ser luz y sal en el mundo. Esto requiere valentía, fe y obediencia, tal como lo hizo Moisés. Con Cristo como nuestro ejemplo, podemos ser transformados y convertirnos en agentes de cambio, llevando esperanza y justicia donde más se necesita. Les invito a seguir reflexionando sobre estos principios, a caminar en obediencia a Dios y a ser parte de la restauración que Él desea para nosotros, y esperamos tus comentarios edificantes para todos nuestros seguidores. Que Dios te bendiga y te guíe en este camino de obediencia y adoración. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM. 93-22. Y bendiciones abundantes para todos. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 93-22. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, MEN 9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy un pobre peregrino, cargado de tribulación, mas con sinceridad